Vale, estupendo. Bueno, pues nada, pues buenas tardes, buenos días allí. Soy Elena Escolano Rodríguez y estoy trabajando ahora mismo en el Ministerio de Defensa como jefa de la unidad de normalización del área de patrimonio cultural del Ministerio de Defensa. O sea que se trata de normalizar los catálogos de la red de bibliotecas, de museos y de archivos. Pero anteriormente, durante 25 años, he trabajado en la Biblioteca Nacional como jefa del Servicio de Coordinación y de Normalización. Y como parte de, como en ese momento, como jefa de servicio de normalización, llevé a cabo el proyecto de creación de Linked Data, la Biblioteca Nacional en Linked Data. Y entonces, bueno, pues enlazando, mejor dicho, con la presentación que Wilmer les dio ayer sobre lo que es Linked Data y lo que es la web semántica, pues me ha pedido que preparara esta presentación más bien desde el enfoque desde la práctica. Quiero decirles también que en el proyecto que llevé a cabo fuimos probando a ver qué es lo que se hacía. Yo trabajo todavía bastante para IFLA y desde IFLA se estaba haciendo las ontologías de ISBD y de FRBR y entonces a la vez estaba trabajando y aplicando esto en la Biblioteca Nacional. Lo que quiero decir con esto es que no es que exista un procedimiento ya establecido, ni les voy a dar aquí una fórmula maravillosa, sino más bien un poco pues lo que fui haciendo y, como digo en el título, pues un enfoque desde la práctica por si les puede servir. Bien, pues como digo, enlazando con la presentación de Wilmer de ayer, y ya que vamos a hablar de lo que es la web de datos o web semántica o web 3.0, pues yo quería hacer una apreciación entre lo que es la palabra vincular o enlazar. Se habla en español de datos vinculados, datos enlazados. La primera web, se dice que la primera web era del HTML, de los vínculos. La web social o la web 2.0, cuando el usuario, cuando se socializa y empiezan a aportar comentarios y a contribuir. La web 3.0 o web semántica o web de datos, que todo es lo mismo, realmente lo que está tratando es que en toda comunicación sabemos que el emisor quiere enviar un mensaje para que el receptor lo entienda. Es decir, la web semántica en este caso lo que está queriendo es que el receptor, es la máquina, entienda la semántica que nosotros damos con nuestros datos. No sé si me he explicado bien. Lo que queremos es que la máquina entienda lo mismo que nosotros entendemos cuando en nuestros lenguajes, que son artificiales, hacemos vinculaciones, hacemos relaciones, referencias, ¿no? Y entonces así automáticamente la máquina podrá hacer otras vinculaciones y otras referencias. Por ponerles un caso, nosotros decimos el recurso bibliográfico X, que representa a un objeto Y, pues tiene como materia, y eso es una relación, y un valor Z, por ejemplo. Bien, pues ese tiene como materia, es un tipo de relación especial que tiene una semántica para nosotros. Y eso se lo tenemos que hacer entender a la máquina, que el valor Z es una materia y que la relación tiene como materia es una propiedad, una relación con el objeto. Esa sería la tripleta que les ponía en la presentación ayer Wilmer. Del objeto, que es el registro bibliográfico, tiene como materia, es el predicado, y el valor final o el objeto de la tripleta sería la materia, el término de la materia. Entonces, si atendemos y esto es semántica, si atendemos a la Real Academia de la Lengua, vemos que en español tenemos dos términos, vincular y enlazar, que si se leen, pues son bastante parecidos, pero vincular
tiene más un carácter o una idea más de vinculación legal, de sujetar, bueno, la suerte o el comportamiento de alguien a algo, persona, sujetar a una obligación, en fin, atar o fundar algo en una cosa. Mientras que la de enlazar, pues dices juntar con lazos, dar enlace de algo con otra cosa, como partes de un edificio, de una máquina, pensamientos, afectos. Luego tiene ya un significado un poco más sutil, más de relación, de referencia. De hecho, incluso, como verán, enlazar es casarse. Y las vinculaciones parece que se vinculan objetos o personas por una supuesta relación, mientras que un enlace parece que ya tiene un mayor fundamento, y por eso, pues eso, como digo, casarse, pues, se hace el enlace matrimonial, por ejemplo, pues más fundamentado que eso, da esa, yo creo que por eso es el significado de enlazar. Entonces, como digo, si nos ponemos en un traductor como el traductor de Google, enlazar o vincular, vemos que en inglés nos da lo mismo, nos da el mismo término en inglés, link, que tiene todas estas acepciones dentro de la palabra link, pero también es conectar, link up casi sería enlazar, vincular, unirse, relacionar, acoplarse, casi sería link up en lo que más podría relacionarse o referirse al concepto que se quiere dar con linked data. Es más el hecho de relacionar, de referenciar, y de hecho por eso muchas veces también se habla de datos vinculados, de datos enlazados y de datos referenciados, porque lo que se hace con linked data, que es una tecnología, es hacer una declaración que referencia el metadato. Esto es importante. Con lo cual, pero como con esos datos referenciados, que lo son, esos metadatos referenciados en unas declaraciones que vamos a ver, lo que se hace también es que se vinculan objetos. Y, bueno, pues por eso quizás en algunos proyectos, como verán, cuando se utiliza en español, pues se utiliza más la acepción de enlazar. Pero esto es para que vean la diferente semántica que puede haber, las diferencias sutiles que hay dependiendo de las lenguas, que es importante. No es porque quisiera yo enmendar en absoluto a las personas que utilizan el término vincular, sino que es más bien, yo esto lo estoy haciendo para que entiendan que lo que se está hablando con linked data es mucho más que hacer un vínculo en HTML, es más que hacer un vínculo simplemente de relación de datos, sino que lo que se pretende es dar un vínculo de datos, pero explicar ese vínculo, explicar esa conexión y esa referencia, sobre todo para que la máquina, que es tonta, pues entienda lo que nosotros entendemos. Y bueno, pues nada, simplemente era esto, en el mismo traductor, link, te viene en español, te dice que tiene todas estas acepciones, tiene enlace, vínculo, relación, conexión, hubiera sido quizás a lo mejor relacionados, datos relacionados, también se habla de ello. Igual que, por ejemplo, la misma semántica que nosotros en registros bibliográficos cuando hacemos un punto de acceso por materia, ese tipo de relación. Bueno, lo que vamos a hacer en la presentación de hoy, pues esto realmente ya ha sido una introducción, pero haré un poco de introducción también para luego centrarme en la importancia de linked data para la comunidad bibliotecaria, pero que realmente esto Wilmer ya lo ha dado. Yo lo que me voy a centrar es en el lenguaje estructurado de la comunidad bibliotecaria, y luego veremos pues conceptos como el espacio de nombre y declaraciones y cómo se hicieron, etcétera, etcétera, para si esto les puede servir luego a la hora de la planificación que tienen que hacer del proyecto de llevar a cabo el linked data en la Biblioteca Nacional de Colombia, y luego unas conclusiones. Por ello, con mi presentación, como digo, no voy a abundar en la importancia que tiene linked data para las bibliotecas y que estas han sido un motor o herramienta de incremento del conocimiento y de desarrollo, y que por eso tienen que difundir la información, porque ya lo habrán dado, pero sí quiero hacer énfasis en que las bibliotecas, desde luego, funcionan como pozos en el que hay que ir a consultar dentro del pozo
la información que tienen y, por tanto, los servicios que se pueden dar con esta información a los usuarios. Si la gente no sabe que existe esa información en ese pozo, no se acerca al pozo a consultarlo. Y eso es lo que trata de evitar Linked Data. Linked Data es un difusor de la información, es estar en la calle, estar expuesto para atraer a usuarios también. También sí quería decir aquí en la introducción que la información que aporta las bibliotecas es una información autorizada y validada por profesionales que puede enlazarse con información procedente de otros ámbitos y servicios de la administración y de las empresas. No solo siempre se habla de los LAM, ¿no? Las bibliotecas, archivos y museos. No solamente se puede enlazar la información estructurada de bibliotecas, museos y archivos, sino que se puede enlazar con otras bases de datos de información acumuladas en administraciones, en institutos de investigación, etcétera, etcétera. La web semántica es muy grande y es una pena que estamos viendo todo el rato cómo relacionarnos solamente en una porción del queso, pero las otras porciones del queso están nuestros usuarios reales, con lo cual el usuario general. Entonces, si podemos enlazar con esos lenguajes estructurados que tienen ellos, también será una manera de acercarnos de verdad al usuario general. Pues todo esto lo que implica es una ampliación de la información y de la puesta en valor de nuestra información muy grande. Hasta ahora también quería decir que en las bibliotecas hemos recogido esta información en registros bibliográficos, donde se incluye toda esta información. Elena, disculpa un segundo. ¿Tú avanzaste ya en la presentación porque se quedó en la diapositiva de sumario todavía? No, es que estoy en sumario todavía. Ah, vale. Estaban preguntando acá si se... Ahora mismo voy. Esta es la introducción. Ah, vale. Simplemente quería decir que voy a insistir también en ese concepto a continuación, y es que pues que hasta ahora hemos trabajado con registros bibliográficos, que se recoge toda la información, pero que es plano y que era el registro bibliográfico el que se intercambiaba con otras bibliotecas, el que ha servido de moneda de cambio, pero que hoy día la moneda de cambio... Elena, me dicen aquí que si puedes hablar un poco más despacio, por favor. Uy, sí, tenéis toda la razón y decírmelo porque suelo hablar muy deprisa, perdón. Gracias. Hoy día... Si te puedes acercar de pronto un poco más al micrófono, que estamos escuchando un poco lejos. Que me acerque, así, por ejemplo, ¿sí? Un poco más, pues, sí. Un poco más, ¿así? Hablaré un poco más alto. Que lo que Gracias. quería decir es que hoy día la moneda de cambio realmente y de cooperación es el dato. El dato es el que se puede intercambiar, el que puede conectar, etcétera, etcétera. Es una puesta en valor, como digo, del dato incluido en esos registros bibliográficos. Es más granular. Y la importancia del dato, que se puede reutilizar de esta manera, lo que ha ocurrido entonces es que se ha incrementado. Y el dato tiene, por tanto, que ser veraz, validado, autorizado. ¿Y quién valida y autoriza esa información? El dato, las entidades que generan esa información. Pues ya simplemente, la autoría de esa información, de ese dato. Ya con esto, simplemente realmente son los conceptos que vamos a ver y que espero que, pues que queden claros porque son muy importantes, yo creo, tenerlos en cuenta. Entonces, como introducción. Yo sé que ayer hiciste una búsqueda en Google, yo he hecho esta. Por ejemplo, si se busca por 2001 en Google, te sale mucha información. Realmente aquí veo que son 3.340 millones de resultados, más o menos. Lo que quería decir es que preguntando por 2001, te aparecen mezclados información sobre la fecha sin más, información sobre la película, Stanley Kubrick, de información del título de un periódico, etcétera, etcétera. O sea, lo que nosotros podemos aportar precisamente a la web es precisamente esa semántica, el que cuando un usuario pregunta por título,
que sepa y que conteste solamente extrayendo con precisión los resultados sobre el título, la película de 2001. En general, como tenemos hoy día los registros bibliográficos, como vemos, hay mucha información, está codificado precisamente para que la máquina lo entienda. Y el usuario no lo entiende. No entiende, por ejemplo, esta información, que es qué diferencia hacemos entre título uniforme y título, y ni tampoco a lo mejor no sabe lo que es ni el call punto, eso lo dicen los debates que hay por ahí. Pero, ¿por qué? Porque es un lenguaje artificial el bibliotecario. Utilizando el lenguaje natural, nosotros además creamos un lenguaje artificial. Bien, pues lo que comentaba era que que el usuario en general no es un lenguaje natural el que nosotros usamos, porque el usuario muchas veces no entiende lo que queremos decir. Por ejemplo, pues eso, que exista dos tipos de título en un registro bibliográfico, incluso etiquetado. Entonces, este lenguaje artificial se configura conforme a unos estándares propios profesionales, que tienen gran carga semántica y que es, como digo, muy difícil de hacer comprender a un usuario general humano. Entonces es más difícil hacérselo entender a la máquina. De hecho, pasas diapositiva, por favor. La codificación MARC lo que consistía era precisamente en hacerle comprensible a la máquina este lenguaje bibliotecario, y esto es los códigos MARC, para que pueda gestionar estos registros bibliográficos y poder pues eso, gestionar la colección. Es realmente como si dijéramos un lenguaje esotérico. Imaginaros a un usuario que se pregunte si nosotros a veces estamos hablando y decimos porque el dólar A del 245, sabiendo que lo que antes buscabas en un dólar H, ahora lo puedes buscar en un campo 337 o 336. Pues esto seguramente nadie lo entiende, salvo los bibliotecarios, que sabemos a lo que nos estamos refiriendo. La situación se complica más si estos lenguajes varían según los estándares. Por ejemplo, lo que estamos viendo es MAR 21, pero la misma información podría estar codificada conforme a Unimarc o a Intermarc. Incluso los mismos estándares pueden ser aplicados diferente por diferentes instituciones, porque sus sistemas tengan diferentes capacidades y utilidades, o simplemente por política bibliotecaria, porque hay veces que en los campos se decide esta información no la vamos a dar, porque requiere demasiado esfuerzo o no. Lo que quiero decir es que con esa aplicación también hay una semántica, que una justificación, ¿no? Lo que estaría bien era que de esa justificación, de esa semántica, esa carga que explica nuestra aplicación, se pudiera quedar escrita en algún lugar, que quedara por escrito, igual que hace la Library of Congress con las declaraciones de su política en los LCPS, que hacen de aplicación, las reglas de aplicación de las ACR2, pero en general no lo hacemos ninguna biblioteca. Con esto, con toda esta semántica, se puede valorar el dato y por esto lo digo, porque es importante conocer la autoría, la procedencia del dato, conforme a qué estándar se conforma y quién lo está aplicando. Todo esto es para que entiendan, sobre todo, que la procedencia es muy importante identificarla y que entiendan la importancia del espacio de nombre, que les identifique a ustedes como fuente y que evite que se confundan o se malinterpreten los datos que están dando. Por tanto, tiene que haber un espacio de nombre para los estándares y un espacio de nombre para el set de datos que van a generar en Linked Data. Por otro lado,
hay que decir que, bueno, pues que tenemos mucha suerte en este campo terreno bibliotecario, porque siempre ha sido un lenguaje muy estructurado y mientras que en otros entornos de la administración, medicina, etcétera, etcétera, no tenían tan estructurados sus lenguajes, tan estructurados los elementos de información. Así que tenemos mucho terreno ganado. ¿Pasas pantalla? Ya. Entonces, esta es otra diapositiva que puso Wilmer y que yo no me voy a extender en las conveniencias de Linked Data, en las dos primeras. Yo me voy a centrar en hacer comprensible la semántica, ese lenguaje bibliotecario, un poco como ya os lo he dicho. Es hacer que la máquina entienda lo que nosotros queremos decir con esa información que recogemos en los registros bibliográficos. Y por tanto, también se puede hacer al estructurar, como dijéramos, atomizar el registro bibliográfico, al crear que el punto fundamental sea el dato. Lo que podemos hacer es aplicaciones me sale ahora mismo de conversión a otra lengua, con lo cual podríamos conseguir resultados aplicados a la lengua del usuario. Piensen que ahora mismo estamos haciendo muchos mapeos de lenguas entre el inglés, español y otras lenguas, francés, de vocabularios, como el que se utiliza en el área 0, por ejemplo, para que cuando se captura el registro, pues sea automáticamente convertible a la lengua del usuario o del catálogo cuando capturas registros. Pues todo esto se puede conseguir al capturar. Pues esto, buscando este mismo ejemplo de 2001, la Odisea del Espacio, que venía muy bien a cuento de lo que estamos tratando, pues esto es realmente una odisea. Pues a ver, está el registro bibliográfico, que vemos los datos arriba, y si se busca esta información, hoy sí que me ha salido otra vez, al clicar en este link que tienes aquí abajo, Wilmer, quizás tú puedes entrar, se llega a una pantalla que pone datos enlazados. Yo aquí lo he resaltado en rojo. Justo al final de materiales similares te aparece datos enlazados, y es la traducción del registro de más arriba en Linked Data. Como Sí, veis, esto no es para el humano. ¿Lo veis? Sí, ahí lo estamos viendo. Bien, esto no es para el humano, pero quiero que veáis justo debajo donde pone más información sobre datos enlazados, veis esa dirección http://worldcat.org. Esto es un espacio de nombre. Lo que hay más abajo está explicando, son los esquemas con los que está hecho. Como veis, abajo pone RDF type y te viene esquema book. Si tú clicas ahí o clicas también en esquema about, te lleva justo donde está la declaración del metadato. Veis que viene el tipo de recurso y te dice libro. Abajo en propiedades te dice about, y entonces te dice y te da una pequeña definición de es la materia del contenido. Esto es la declaración, esto es RDF. ¿Entendéis? Entonces, esto está hecho para la máquina, y la declaración y la definición está hecho para el humano, para el programador, que sepa aplicar bien los elementos. Entonces, lo que se trata entonces en la web semántica es pues recuperar esa posición que parecía que habíamos perdido en la web, ¿no? Las bibliotecas, los museos y archivos, que tradicionalmente hemos seleccionado y estructurado la información y organizado la información, convirtiéndola en datos de calidad. Y los datos de calidad es uno de las principales de los puntos que pide Tim Berners-Lee precisamente para la web semántica. Entonces, por esto, los trabajos de la web semántica se han centrado mucho en las ontologías formales, y las ontologías formales es esto que pongo aquí. Son las estructuras lógicas
en las que se codifica la semántica de un dominio de aplicación software. En nuestro caso es el contexto, es el lenguaje bibliotecario. El trabajo que se está haciendo actualmente es establecer las relaciones entre las ontologías y su contexto para clarificar pues, cómo se relaciona ese conocimiento que está distribuido entre el dominio de archivos, de bibliotecas, de museos, y que así la información puede ser capturada automáticamente y que la información de donde procede esa información pueda clarificar el contexto. Lo que quiero decir con esto, por ejemplo, es que con RDF se puede, yo no sé si en el ejemplo anterior se veía que se tenían, bueno, aparecía OWL, aparecía esquema.org, que se pueden capturar datos o metadatos de diferentes esquemas o ontologías, y precisamente porque están declarados en la ontología se puede entender qué es lo que el valor que se ha dado ahí conforme a qué estándares, y se entiende así su contexto. Y así se puede relacionar unas con otras. Bueno, pues como decía, los espacios de nombre tienen que identificar tanto a la institución que va a publicar en RDF un set de información, o sea, ustedes, o también tiene que utilizarse un espacio de nombre para los estándares, para las ontologías. Por ello, pues nada, aquí lo que les voy es hablar un poco las decisiones que tomó IFLA para declarar sus modelos y sus estándares en RDF, porque quizás a lo mejor lo que nos planteamos les pueda servir para planteárselo a ustedes. Como digo, RDF posibilita la mezcla de los datos que provienen de diferentes esquemas, sirviendo así de apoyo para la evolución de esos esquemas. Le llaman el gran pegador semántico por eso. Entonces, lo que era fundamental era crear un espacio de nombre que identificara sin ambigüedad todos los elementos y las declaraciones en RDF de los estándares de IFLA en general. Es como crear una marca de calidad. Y entonces, para todos los elementos, términos, definiciones, etcétera, etcétera, y diferenciarlos de algunos similares que hay en otros estándares, en otras ontologías. Como digo, el espacio de nombre es como un contenedor abstracto que alberga el conjunto de términos, proporcionándoles un contexto, ¿no? Términos. A estos términos, se les llama vocabulario o ontología. Las decisiones que se tomaron para el espacio de nombre, para cómo diseñar ese espacio de nombre, era que fuera, pues eso, claro, corto, ampliable y aplicable. Esto fue una decisión que se tomó desde los primeros días de reunión. Entonces, había diferentes formas en las URIs o URLs, que fuera, como digo, claro, corto, ampliable y aplicable a cada uno de los modelos y estándares, y que se adoptara la forma de URL. O sea, podría ser un URN, un identificador único, pero que si adopta la forma iniciándose con el HTTP del protocolo, podría permitir de referenciar esa URI. ¿Qué quiere decirse? Lo de referenciar es simplemente cuando uno se posiciona encima, además de ser un identificador único que sirva para navegar al fichero apropiado, que es donde está la declaración o donde está la información, que es un poco, como ven aquí, entre los 5 requisitos que establece el Linked Data, pues utilizar los estándares RDF y utilizar RDF Linked Data, que a su vez te dice y te recomienda que utilices las HTTP, las URIs, CUL o URL. Bien, pues una vez tomada esa decisión, al espacio de nombre, que era iflastandards.ifo y /ns namespace, espacio de nombre, vale, pues a continuación ya simplemente se identificaba o ISBD o para englobar toda la familia de los modelos FRBR, y a continuación, pues, de ISBD, por ejemplo, elementos, o a continuación vocabulario, en fin.
De esta manera, pues era extensible. La cuestión era que para identificar los elementos concretos de ese set de elementos había que decidir qué URIs utilizar. Las URIs pueden contener letras y números y es para la comprensión por la máquina, no es la etiqueta que está dentro de la declaración. Dentro de la declaración, como he dicho, están las URIs, están las etiquetas, están las descripciones, notas de aplicación, etcétera. Ahora luego vamos a ver una. Pero lo que quiero decir es la URI. La URI a la que hemos dicho que utilice la forma de URL. Entonces, cómo identificarlo, pues IFLA, por ejemplo, decidió ahí que queríamos que tuviera una neutralidad lingüística. ¿Por qué? Pues porque realmente se está viendo que la web semántica, toda la base de la web para la web semántica está en inglés. Y por eso he empezado la presentación mostrándoles a ustedes las diferencias lingüísticas que hay entre inglés y español, que nosotros podemos tener dos términos para unos conceptos diferentes, mientras que en inglés a lo mejor se utiliza siempre un mismo término. Entonces, pues precisamente, además, IFLA, que reconoce y promueve el multilingüismo en línea con uno de los puntos de sus estrategias y estatutos, pues entonces el optar por una URI opaca, o sea, numérica, era lo que más convenía. Además, con esta URI opaca se podía dar acceso a todas las traducciones de etiquetas y de declaraciones en las diferentes lenguas de los mismos elementos. Mientras que si aquí en este ejemplo que pongo, IFLA Standard, IFO, NS y SVD Elements, hubiera puesto, tiene título propiamente dicho, hubiera tenido que mantener un espacio de nombre propio por cada lengua. Y de esta manera lo que estamos diciendo es la afiliación, que estamos utilizando el estándar de IFLA. Y además IFLA no se podría comprometer para mantener precisamente todos esos espacios de nombre en las diferentes lenguas, incluso las oficiales de IFLA no podrían. Entonces, utilizando, como digo, la URI opaca, esta lo que está diciendo es la P1004 es precisamente la propiedad, tiene título propio, o título propiamente dicho. Y es la misma URI que título propiamente dicho. Si pinchas en el vínculo, podremos navegar al Open Metadata Registry, a la declaración de esta relación. Realmente esto es una relación dentro de la manifestación. Pues ves que está en la etiqueta, tiene título propio. Esto sí que es para el humano, esto sí que es para el humano y realmente pues ayuda al programador. El que la URI se utilice a veces nombres también ayuda al programador, pero puede también desorientarle, porque a veces se trata de abreviar el nombre, de abreviar la URI, y el programador no consulta lo que tiene que consultar, que es la descripción. Como veis aquí, descripción, te está diciendo que es un tipo de subpropiedad de una propiedad superior que tiene título, que es más general, más genérico, y luego pues el dominio dentro de la clase, que si se pincha ahí en la clase recurso, y luego el estado publicado quiere decir que está totalmente aceptado, y una nota abajo que explica que es el título propiamente dicho. Si vas a la pestaña de Statements, declaraciones, sí. ¿Vale? Ya. Verás que si vas bajando, por la tercera columna, verás que tiene español, 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 ¿vale? Y es la etiqueta en español, la descripción en español y la nota en español. Pues en la descripción te viene la misma correspondencia que en inglés, de acuerdo al estándar, a la traducción del estándar en español. Y lo mismo la nota, con lo cual, pues de esta manera se hace realmente multilingüe para los programadores y humanos, para explicar bien el objeto de aplicación. ¿Veis a mano derecha? Viene Browse, Sí. vete al que pone Element Sets. Ya. Bien, veréis aquí
cuántos hay aquí, un momentito. Si bajas un poco con el cursor, o por lo menos yo, se ve que hay 69 resultados. Hay Sí. 69 elementos o espacios de nombre declarados. Y hay pues de muchísimos temas, para repositorios de cerámica, para académicos, y avanzas más abajo, pone las páginas, en la segunda página, pues, perdón, en la primera se veía Dublin Core, ¿verdad? Porque sí, aparece justo, Dublin Core. veis el elemento Dublin Core Element Sets. En la segunda, bueno, están ahí también los FRBR, también aquí veis los elementos y el set de elementos de ISBD, los del formato MARC, como veis hay muchas ontologías declaradas, que son eso, la estructura, y todos tienen declaraciones de todos sus elementos así. Entrando en algunas veréis que no están desarrolladas muchas veces, simplemente han hecho la declaración de espacio. Y, por ejemplo, Musemeta, estoy entrando yo ahora, lo explica, pero cuando... Sí, pues mira, sí, en este, por ejemplo, al entrar en los elementos, me vienen, y todos son declarados propiedades, ¿vale? Bueno, pues simplemente quería decirles que hay muchas ontologías donde escoger para convertir. Entonces, bueno, pues si luego volvemos a la presentación, y entonces volvemos a lo que se llama, la diapositiva que se llama registro MARC. Pues yo lo que quiero decir es, por ejemplo, que el estado actual que tenemos es que el registro MARC funciona como un registro plano. Realmente se distingue poco de las fichas manuales que utilizábamos. Lo único es que está codificada la información pues para que la gestione la máquina, pero no podemos interactuar ni podemos meter datos de otros registros y de otros diferentes estándares. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Cuando realmente se empezó a crear, esto es el fichero, ¿no? El registro bibliográfico, cuando se empezó a crear los ficheros de autoridades, o a crear las autoridades a los puntos de acceso del registro bibliográfico, como por ejemplo aquí García Márquez, Gabriel, ya ahí se empezó un proceso realmente de atomización, como si dijéramos, ¿no? Utilizando ese término de física y química, que tiene independencia y valor por sí mismo. Entonces a García Márquez se le hacía otro registro MARC, pero de autoridades. Entonces, si ahora avanzamos, lo que quiero decir es que ese registro de autoridad se gestionaba independientemente. Entonces, esto es lo que muestra Tom Delsey en los escenarios que él ha planificado, cómo han funcionado los catálogos, que es el fichero, la primera, bueno, él le llama escenario 3 porque está ordenado en orden inverso, ¿no? Como el más atrasado. Este es el registro plano bibliográfico, y independientemente los registros de autoridad de nombre, que sirven solamente de referencia donde consultar, pero que no había vinculación ni interactuación con el registro bibliográfico. El segundo escenario, ya hay vinculaciones, que este escenario es en el que, con suerte, dependiendo de los sistemas, tenemos en nuestros sistemas actuales, en el que los registros de autoridad están vinculados con el registro bibliográfico, donde hay un link, como pone aquí, registro bibliográfico link, y entonces nosotros podemos gestionar la información que va a aparecer en ese registro bibliográfico, lo podemos gestionar independientemente, por eso así le podemos añadir pues una fecha de nacimiento o de muerte a los autores, a esos puntos de acceso, con lo cual realmente se empieza pues a gestionar fuera la información que aparece en el registro bibliográfico. Y el tercer escenario que presenta Tom Delsey, aquí realmente lo que vemos es que se ha desestructurado, como si dijéramos, el registro bibliográfico, de acuerdo a la estructura del modelo FRBR. Entonces, lo que antes era el registro bibliográfico, que se hace de descripción del recurso que tenemos en la mano, se ha convertido en el registro de la manifestación, este que vemos, que se relaciona con el registro de la obra, que es a su vez ya un registro de autoridad,
que se vincula con los registros de control de puntos de acceso, de autoridad de las personas, de entidades y demás, y se relaciona a su vez con otro registro de autoridad de la expresión. Y esa expresión es la que se relaciona con el registro de la manifestación. Esto es lo que como realmente funciona FRBR y lo que está planteando para los catálogos. Lo que se conseguiría con esto es que en el momento de presentar la información al usuario, lo que traería es la información de esos nombres de obra, de expresión, del autor, de la materia, etcétera, en el momento de presentar todo junto en lo que aparentemente es un registro bibliográfico al usuario. Bueno, pues eso es más o menos lo que queremos hacer con Linked Data. Avanzamos la diapositiva y es lo que estaba diciendo, que tradicionalmente los bibliotecarios pues hemos recogido esa información, pues eso, libros, fichas impresas, bases de datos, con los registros bibliográficos, pero que ahora lo que es interesante son esos datos, esos elementos más pequeños. Esto no quiere decir que el registro bibliográfico ha realizado y ha desempeñado muy bien su función y la sigue desempeñando en nuestros catálogos, porque en nuestros catálogos sigue siendo la herramienta de gestión de nuestra colección, de los préstamos, de lo que entra, lo que se adquiere, etcétera, etcétera. Pero el objeto de interés ahora mismo es el dato que es más pequeño, y con este dato pues se persigue casi los mismos objetivos, el de seleccionar y acceder, el de importar, el de capturar, pero sobre todo es que el dato hoy también permite la navegación a información relacionada más o menos cercana, no solamente de expresiones, no solamente con materias como hacía dentro de nuestro catálogo, sino que cuando ahora, por ejemplo, con el dato, en este caso, por ejemplo, poner un ejemplo, si fuera el lugar de publicación, si lo conectamos, por ejemplo, con GeoNames, que es una idea que tenía yo dentro del proyecto de la Biblioteca Nacional, continuar avanzando en el proyecto y entonces hacer que al conectar por el lugar de publicación con esto, con Geolink, se llama Geolinked Data, este proyecto español, pues podríamos extraer automáticamente las bibliografías locales, municipales, comunitarias de la Biblioteca Nacional automáticamente por el lugar de publicación y con la fecha, por supuesto, de creación. Es decir, que algo que, por ejemplo, no se suele controlar, que es el lugar de publicación, pues al estar diferenciado sí podría hacerse vinculaciones con ese dato. No sé si me entendéis. Hay muchos proyectos. La idea es saber luego qué se nos ocurre hacer con toda esta atomización, como digo yo. Bueno, lo que con esto quiero decir no es que el catálogo haya perdido, que eso es muchas veces cosas que me preguntan, no es que el catálogo haya perdido sentido y ya no sea necesario. Es importante decir que sigue siendo la herramienta imprescindible para la gestión propia interna de la colección, de la colección de recursos, pero la información individual, y luego tenemos que decidir qué información queremos, pues puede difundirse más, puede tener una mayor difusión al usuario. E incluso puede difundirse pues con otros fines y otros resultados, pensando pues en ese usuario final, que es de una gran tipología, muy variada. Con cada dato, que es un elemento con una procedencia y coherente con un estándar, cada dato, como digo, debe registrarse o capturarse en un formato o en diferentes formatos para reutilizar la información y pegarlos. Esto es lo que hace RDF. RDF lo que permite, como digo yo, es un gran pegador semántico. Puedes capturar datos de diferentes estándares. Por ejemplo, en un momento determinado podríamos decir que el título y la mención de responsabilidad la queremos capturar o la queremos registrar conforme
a ISBD o como le llaman ustedes, ACR2, digo yo, las Anglo American Cataloging Rules, ¿no? Conforme a estos estándares, porque es muy específico, es de acuerdo a cómo aparece en la portada y de esta manera pues identifica bien el recurso. Pero en lugar de publicación o la mención editorial, pues no queremos aplicar todas las reglas que establecen estos códigos, estos estándares, y que querríamos hacerlo, por ejemplo, pues conforme a Dublin Core, y esto, que es un diferente nivel de detalle, se podría hacer con RDF. Como digo, serían como los estándares aquí, al aclarar conforme a su estándar qué reglas tiene que seguirse la información, el valor que se da, pues funcionan como capas, como niveles, y entonces con lo que comentaba al principio, lo que se está consiguiendo con RDF es la intercomunicación de estos estándares, que sean interoperables, que se pueda interactuar con ellos. Y de ahí, por eso, la importancia en crear esas ontologías que he dicho hace un momento. Espero que así, con este ejemplo, pues lo entiendan. Pero también quiero aclarar que, por ejemplo, igual que estoy diciendo que Dublin Core y RDA o ISBD representan diferentes niveles, por ejemplo, Dublin Core tiene título, hemos visto que en ISBD había una propiedad que se llamaba tiene título, pero que luego tenía subpropiedades, que es tiene título propiamente dicho, tiene título paralelo, tiene título alternativo, tiene título variante. Igual pasará con RDA. En el caso de que quisiéramos convertir una información que tenemos en ISBD, para convertirlo a Dublin Core es fácil, porque es decir, todo esto se convierte a la subpropiedad superior, que tiene título. Pero una información que está codificada de acuerdo a la ontología Dublin Core, tiene título, no puedes migrarla a una información más específica, a una capa de un nivel más específico. ¿Entendéis esto? Eso es importante. Incluso es importante también saber que entre RDA e ISBD, teniendo a veces terminología similar, sin embargo, el concepto es diferente. Por ejemplo, título paralelo. El título paralelo, el concepto es diferente para RDA y es diferente para ISBD. ¿Por qué? ISBD considera solamente título paralelo los títulos en diferentes lenguas, a la del texto, que aparecen en la portada, solo en la portada, mientras que, en la portada, en la fuente preferente, mientras que en RDA, título paralelo es cualquier título en cualquier lengua que aparezca en todo el recurso. Luego puede haber una gran variedad de títulos en diferentes lenguas que, según RDA, podrían ser título paralelo. Entonces, lo que se trata es que se acepte la ontología adecuada a lo que están dando ustedes, a la información que están dando ustedes. Porque una vez que se ha etiquetado, como si dijéramos, o se le ha asignado el metadato del estándar que sea, así se entenderá que el valor que hay correspondiente a ese elemento. Entonces, pues eso es lo que hicimos. Como digo, yo iba a hablar de mi experiencia. Entonces, era analizar un poco pues todas estas ontologías, todos estos estándares, y esto es lo que hicimos en la Biblioteca Nacional. Tuvimos que decidir que, que nuestros datos, nuestra información estaba organizada conforme pues a MAR 21, a las reglas de catalogación que aplican las ISBD, y el modelo FRBR. Realmente las reglas de catalogación, en la última revisión fue anterior a la publicación de FRBR. Bueno, ha habido una revisión posterior, pero que no fue más bien de ratas. Entonces, no se tuvo en cuenta estos modelos, y por tanto no podía aplicarse realmente el modelo, pero sin embargo sí era un objetivo que teníamos en mente y que tienen todas las bibliotecas siempre, es el cómo poder ferverizar nuestros catálogos,
porque con ello se consigue una mayor organización y capacidad de reunión y una mayor precisión de los resultados de las búsquedas. Pero lo que ocurría es que, como digo, como no aplicábamos las reglas de catalogación, no está incluida FRBR, pues lo que ocurre es que nos faltan atributos que en FRBR identifican estas entidades del modelo. Así que nos faltaba información que por lo general falta en todos los catálogos, información referentes a las entidades obra y expresión. Bueno, pues si pasamos la diapositiva, como digo, esto sería como una especie de esquema que les he puesto aquí de pues, qué es lo que habría que hacer en una planificación. Como ya les digo, ya hemos dicho, seleccionar un espacio de nombre que les identifique a ustedes y pues con lo poco que les he dicho, pues que sea corto, que sea identificable, etcétera, etcétera, pues ya tienen algunas pautas. Luego sería lo importante tomar decisiones, qué y cómo, es decir, hacer una selección de una muestra de ejemplo que les sirva, pues eso, como ejemplo para hacer, ¿no? Cuantificarlo, acotar así el uso, analizar los datos de esa cantidad de registros, de ese ejemplo, ver en qué situación están, qué datos tienen, el nivel de calidad de los datos, si tiene registros de autoridad, etcétera, etcétera. Luego decidir qué ontología utilizar, de acuerdo, como digo, a la información que recogen sus registros bibliográficos y conforme a las reglas que se apliquen. Como digo yo, como les he dicho, las reglas de catalogación estaban conformadas en base a ISBD y, como creo, todos los códigos nacionales hasta ahora. Y a la vez, como digo, estaba colaborando con la ontología de ISBD en español, por lo que se aunaban intereses y además pues era evidente que era más fácil para nosotros utilizar la ontología ISBD porque no queríamos ni perder información que ya teníamos a ese nivel específico, porque, como he dicho, siempre se puede convertir a ontologías más generales que descender en la especificidad. Y por otro lado, lo que no queríamos es estar perdiendo el tiempo, no teníamos tiempo, mejor dicho, para poder investigar si se podía hacer las correspondencias con otras ontologías, que podrían ser, si las utilizábamos, podrían no ser ciertas. Con lo cual, pues por cuestión de la validez, escogimos ISBD. Y además también les diré que lo que se está haciendo ahora mismo son mapeos. De hecho, desde el grupo de ISBD XML, que se denominó así desde el principio, pero que ahora realmente es ISBD en RDF XML, se está haciendo una tabla de conversión o de realmente es un perfil de aplicación de ISBD para RDA. De esta manera se modificarán unas tablas de conversión de mapeos que hemos hecho, que eran básicas a nivel de elementos obligatorios, pero en la ontología entre RDA e ISBD. Lo que ocurre es que este perfil, como digo, no sé si estoy quizás complicando la situación. La cuestión es que están las ontologías que definen los elementos y que pueden decir si son obligatorios o no son obligatorios. Pero en ISBD muchas veces los elementos a nivel general pueden no ser obligatorios, pero sí son obligatorios cuando es aplicable o cuando está disponible la información. Y esto es lo que se puede diferenciar bastante, por ejemplo, de RDA. Entonces, esta tabla, que espero que esté publicada este verano, por lo menos en el espacio de IFLA, luego se verá si Joint Steering Committee lo acepta y lo incluye dentro de RDA, podría hacer más claras esas diferencias y a la vez se podrá utilizar para modificar, alterar o incluso buscar soluciones para la interoperabilidad entre los estándares
y entre esas ontologías que habéis visto que están declaradas en Open Metadata Registry, RDA e ISBD. Bueno, pues estaba hablando de decidir qué ontologías utilizar. Perdonad, me he ido un poco. Lo que quería decir, esto es a nivel de estándares, pero una vez que decidan qué ontologías utilizar, también tendrán que elaborar tablas de correspondencias. Quería hacerles una advertencia, y es que a veces las ontologías de FRBR e ISBD, si son las que aceptan, no hay una correspondencia dato a dato con los datos que tenemos incluidos en el registro bibliográfico MAT. No todo lo que hay en el registro bibliográfico MAT está como atributo en el modelo FRBR. Se pierde información, pero de ahí todo ese debate que hay a nivel internacional de si todo lo que hay es digno de publicarse o es útil, o en fin, todo ese debate que hay. Es cierto, yo admito que en el formato MARC, precisamente porque es un formato para gestión interno de las colecciones, se repite la información muchas veces, de una manera a veces expresada literalmente, con una expresión, y de forma codificada, o sea, se repite la información. Pero, por ejemplo, no estoy de acuerdo en otros comentarios que se hacen en las redes de información que protestan, por ejemplo, de que la información sobre la descripción física del material, pues que no es útil, que para qué lo damos. Y aparte de la gestión interna, que demos los centímetros para aquellos fondos y bibliotecas que tienen organizados sus almacenes y sus fondos, no están accesibles al público y los tienen precisamente por currents y por tamaño, pues es importante. Quizás eso a lo mejor es a nivel interno y realmente pues puede no darse al usuario general, pero yo sí que a veces me he planteado mucho cuando leemos un libro, nos mandan un informe y demás, sí que miramos cuántas páginas tiene el informe, pues para decidir leerlo en el momento o postergarlo. O, por ejemplo, también si te dicen que una película dura 3 horas, pues te planteas más si vas a ver la película o no. Luego, la duración, las páginas, el peso de un fichero electrónico, es una descripción física, con lo cual yo creo que sí que es muy válido y es más, yo creo que es muy valorado por el usuario general. De hecho, en muchos sitios web de acceso de ocio, siempre pone la duración de la película o las páginas que tiene el documento, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso se lo tienen que plantear a la hora de decidir qué quieren poner en Linked Data y cómo lo quieren poner, qué ontología. Y como digo, luego, al final, elaborar las tablas de correspondencias de su información con estas ontologías. Las tablas de correspondencias se pueden hacer teniendo en cuenta trabajos que ya ha realizado de mapeos del MAR bibliográfico a FRBR, que tenéis aquí los links y si quieres puedes navegar un poco. Y bueno, pues a ver si pinchamos en el primero para ver si navegamos juntos. Pues, a ver, sí. Ahí está bien. Este link, por ejemplo, estos puede servir, los pueden servir como han hecho cada campo, identificarlo con FRBR, si vuestro objetivo también es ferberizar el catálogo, a la vez que lo convertís en Linked Data. Como veis, el líder y todos esos campos a veces pues no es a lo mejor conveniente que se conviertan, eso tendréis que decidirlo. Si volvemos a la diapositiva y clicamos en el segundo link, ese es quizás, si avanzáis la página, yo no sé si estáis ya en ello. Sí, ya estamos en la página. Vale, si os fijáis, ya sí que viene desde la entidad obra de FRBR, y para identificar la obra va dando los elementos, les puede por eso ayudar, va dando los elementos que hay dependiendo de las tareas que establece FRBR, ¿no? Y entonces te dice los elementos dónde está la visualización y en qué campos del formato MAR.
Esto es un poco para ayudaros a la toma de decisiones. Esto no quiere decir que sea un mapeo que os sirve, pero que os puede orientar. Volvemos a la presentación y pasamos diapositiva. Y esto que os muestro ahora es simplemente un documento nuestro de trabajo interno, que lo que hicimos fue ir copiando en un Excel, en un campo, bueno, no sé si veis abajo, que pone persona, entidad corporativa, expresión, obra, o sea, todas las entidades. Esta que estamos viendo es la pestaña de ISBD, y entonces fuimos haciendo la correspondencia de la propiedad de ISBD con el campo de información para dárselo al informático y que sepa que tenía que migrar la información de un campo y de un subcampo a esa propiedad. Estas tablas son las que, como digo, si las vais realizando y vais diciendo qué es lo que queréis poner o no, pues podéis hacer esa conversión a RDF. Esto sería de la parte descriptiva, o sea, o lo que corresponde a la manifestación, que también esto os lo quiero aclarar, en la ontología ISBD todo son propiedades, lo que son elementos son propiedades, y las relaciones y las notas. ¿Por qué? Porque están relacionadas con una clase que es la entidad superior. No sé si sabéis que en RDF lo que en el modelo FRBR se llama entidad, en RDF se llama clase, y cuando en el modelo FRBR se llama atributos y relaciones, en RDF se llaman siempre propiedades. ¿Bien? Bueno, pues realmente ISBD, como todos son atributos y relaciones de las manifestaciones, lo que se optó era por, y la manifestación realmente es una entidad abstracta, pues decidimos en la ontología declarar una clase que se llame recurso, para poder decir este recurso tal, número X, tiene todas estas propiedades, y hacer la descripción física, la descripción del recurso. Entonces, todos son propiedades, por eso empieza por P, todas propiedades. Bueno, pues lo que quiero decir, mapeo de decidir qué información, tiempos, avanzamos la información y veis aquí es otro ejemplo, es con FRBR para los registros gráficos, y era donde se podía encontrar información, las obras. Y claro, en un registro bibliográfico una obra puede aparecer citada tanto en un campo 600 como en un 611, como un 630, en los campos 8XX, en los campos 7XX y por supuesto en los 1XX, y en toda esta información. Entonces hubo que decir, te puede aparecer información que identifique la información, o sea, el mapeo o las correspondencias, a lo mejor con los nombres que aparezcan en los registros de autoridad que identifiquen la obra, puedes encontrarlos con estos campos determinados que están aquí y identificar a la misma obra. Era para hacer las correspondencias. Avanzamos de página y esto es simplemente pues ya utilizando cómo mezclaba los trabajos. En este está de FRAD, por ejemplo, las propiedades de FRAD, que son relaciones. Estaba en inglés el término, le hacía la traducción de la etiqueta, tiene uso designado de punto de acceso, y a la vez estábamos trabajando pues dónde vendría la información o con qué se tendría que hacer la relación pues en nuestro catálogo con el formato MAR 21. Y como veis, en algunos casos pues decidíamos no poner nada pues porque no lo íbamos a aplicar, o porque era muy complicado. Se puede profundizar más y se puede llegar a hacer todas las relaciones que establece FRBR o FRAD, pero en general en nuestros registros de autoridad pues no recogemos, por ejemplo, es fundador de, no lo recogemos o tiene como propietario, no recogemos esa información, por lo cual pues no lo íbamos a utilizar.
En este otro avanzamos página, en este otro que son clases, las clases de los elementos de ISBD, que son como las áreas, como, superior, sí, son las áreas, y aquí, como veis, está en rojo y es simplemente porque se actualizó, la ontología se actualizó a la ISBD de 2011, a la edición actual publicada. La versión actual, bueno, pues que acaba de salir publicada el mes pasado. Avanzamos página y esto sería, ya esto es más pedestre, más casero. En este caso ya era la interactuación con en este caso, Daniel Vila, que era el que nos lo estaba convirtiendo, y era una tabla en la que le estábamos diciendo con qué subcampos convertir y con qué clase de FRBR queríamos hacer esta conversión. Entonces, en esta tabla, aquí, pues aparte de poner todos los códigos de subcampo y aclararle a él que es una persona, es una relación con su obra, por ejemplo, en el 100 más el $T, etcétera, etcétera, hemos añadido aquí arriba en el 040 que siempre refleja la BNE, como creadora del punto de acceso, etcétera, etcétera. Bueno, le estamos dando indicaciones. Si avanzáis página, veis en la siguiente que hay ciertos campos que están tachados, pues porque realmente no teníamos información en absoluto de de un campo 100 que tuviera con subdivisión cronológica, claro. Entonces, la idea era que aclarábamos, esto es una persona que se utiliza como materia, como subencabezamiento, y aclaramos aquí que no hay casuística, pero que siempre se deje, por si acaso en un futuro se ocurre darle esa utilidad a un $Y, que no lo sabemos. Pero en este caso, en el campo, en la columna total de la derecha, decimos eso, que solo se ve en un bibliográfico en un campo 600, que un 100 con un $X, por ejemplo, nunca se podrá ver en un campo 100, pero siempre en un 600, con lo cual, pero sí que hay punteros y que pues se corresponden con estas propiedades. Y bueno, pues estos son, lo que digo, los casos que hay, los mapeos que van a tener que hacer analizando sus datos. La siguiente pantalla, si entráis, la Biblioteca Nacional tiene estructurado en su proyecto de BN Data, de Linked Data, sí que tiene estructurada la información de esta manera, pero no ha llegado nunca a desarrollar la visualización. Sigue pudiéndose consultar con Sparkle y para eso hay que ser programador y saber. Yo no sé, quizás Daniel Vila el próximo día seguramente que se mueve por ello. Pero él inició una demo, que es esta pantalla que estáis viendo, y que si clicamos dentro, abajo hay un vínculo. Si entráis, pues podríamos navegar. Mientras tanto, lo que os voy diciendo es que tras el análisis de la información que hicimos lo que quiero decir es, tras estas tablas que hicimos y el análisis de la información, pues se empezaron a convertir y se trabajaba pues eso, con prueba, y vista de resultados, correcciones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros la elección del ejemplo que pusimos, por supuesto, era Cervantes. Entonces, aquí si tecleamos solamente Cervantes, no funcionó, no me funcionó el demo. Ah, ya. No sé, ya cargó, sí, Cervantes. Vale, solamente Cervantes, ¿eh? Entonces, veréis que te propone muchos autores y diréis, pero ¿cómo? Si era Cervantes Saavedra. Y es que los registros bibliográficos, al capturar el registro bibliográfico, aparte de que aparece citado Cervantes, muchos registros bibliográficos, las obras de Cervantes son materia de otras obras, que están hechas por otras personas relacionadas, o sea, otros autores de otras obras. Con lo cual, al final, el pool, el grupo, el set,
que vais a seleccionar con ese caso de uso es más amplio de lo que de solamente las obras de un autor. Entonces, aquí pues podréis escoger cualquier autor y podrá navegar a lo mejor a su obra, que tiene como materia Cervantes. Será, pues por supuesto tendrá menos. Pero si vamos a Cervantes Saavedra, por ejemplo, entonces se ve la pantalla que he capturado. ¿Lo veis? Ahí está entrando, ya entró. Os ha salido el grafo a la derecha, bonito, que puedes navegar por una o Sí, por otra y que te va saliendo de las obras, te está saliendo la URI, ¿eh? Como veis, pues se aceptó HTTP, o sea, la forma de URL, datos bne.es, luego el recurso y luego era el número de identificador del registro, seguramente de la obra, o sea, del registro de autoridad de la obra que está. Si estamos en la pantalla y con el scroll nos movemos hacia abajo, vemos pues todas las variantes que se han añadido en otras grafías a Miguel de Cervantes, y podemos llegar incluso a ver las obras de Cervantes y navegar por ellas. Bueno, no me acuerdo ya ayer por cuál navegaba, por alguna, pero vamos, que si vamos al Quijote de la Mancha vamos a tener muchísimas seguro, y así podréis ver ya en qué data ¿lo veis? ¿Entra de Quijote de la Mancha? Sí, he entrado en el Quijote de la Mancha. El Quijote, sí. ¿Vale? Bien, ¿veis? Arriba os está diciendo EBN Resus XX33833563. Esta es la URI que identifica la obra. O sea, realmente estamos en Don Quijote de la Mancha. ¿Vale? Si nos vamos a IFLA FRBR propiedad 2001, pinchar, nos lleva y nos está aclarando qué es esta propiedad. Nos la define, se relaciona una obra a expresiones de realización de la obra. Volvemos para atrás, con lo cual todo esto que tenemos a la derecha, que pone BNE Resus, esto, quiero decir, los números, ¿no? Todos los identificadores, todas las URLs, y bajáis con el scroll, todo esto son lenguas, expresiones de Don Quijote de la Mancha. De hecho, en algunos, si entramos, hay algunas lenguas que las relaciona en ese grafo. Cuando luego naveguemos por los grafos, parece que hay menos lenguas de las que hay realmente, como estamos viendo, y es porque las asocia con el inglés, por ejemplo, y entonces luego lo jerarquiza incluso. No sé cómo ha hecho esa jerarquía automática, porque desde luego nosotros la lengua la tenemos de acuerdo a lo establecido. Pero sí que vi, por ejemplo, si vais bajando con el scroll, sí que vi, por ejemplo, veis que hay unas URIs que son un poco más largas, Resource 3383563 SPA. Sí. Bien, pues si clicáis ahí, me he dado cuenta que esto es algo que os voy a comentar ahora, que son las expresiones creadas artificialmente. ¿Por qué? Porque si veis, por ejemplo, cuando como política de la Biblioteca Nacional, cuando el título uniforme coincidía con cuando el 245, o sea, el título propiamente dicho, coincide con el título uniforme, no se le asignaba en el registro bibliográfico título uniforme. Esto es un entendimiento del título uniforme antiguo, como se hacía antiguamente, que era solamente para uniformizar, no con el carácter que tiene hoy día de reunir. Entonces, ese es el problema que hay en todos los catálogos, que falta esa información de identificador del título, aunque sea coincidente con el 245, y de la expresión de la lengua cuando coincide con la expresión original, que está en FRBR. Entonces, aquí, si veis, hay varios recursos. Hay lo que pone MIMA es de fondo antiguo, de monografía de fondo antiguo, y M de moderno, ¿no? Entonces, si clicamos en cualquiera de ellas, ¿veis? Sí. Pues aquí tenemos el registro bibliográfico. ¿Os dais cuenta la descripción? ¿Cómo está? Entonces, ¿veis cómo está organizada? Esta es la descripción de acuerdo a ISBN. ¿Veis a mano izquierda? Sí. Que está ISBN. Te están diciendo las propiedades. Si navegamos a cualquiera de ellos,
vamos allí y vemos que la definición que se ha hecho del elemento, pero si bajáis un poco, os dais cuenta que después de decir IFLA FRBR propiedad 2004, que es la expresión que tenemos, pues tenemos DC terms y dice lengua. Y entonces, o sea, en este caso RDF está extrayendo y reuniendo en el mismo registro el ejemplo que os he puesto antes, de la ontología ISBD, de la ontología FRBR, de la ontología Dublin Core, de la ontología SCOS. ¿Entendéis el potencial que tiene RDF? Bueno, lo que con esto quería deciros es que, y tratar también que la ausencia del título uniforme, como digo, pues dificultó bastante el trabajo. Entonces, en general, lo que había que hacer era, ante estas dificultades, encontrar la obra que pudiera estar relacionada, generar esa instancia artificial de la expresión de la obra en español, sobre todo es lo que ocurría, enlazar dichas expresiones a la obra de la cual era expresión, o sea, generar la obra también individualmente cuando no estaba, y enlazar el registro bibliográfico de la manifestación a la expresión generada. Bueno, pues las conclusiones iniciales que sacó Daniel Vila desde la primera manipulación de todos estos registros eran las siguientes. Estábamos trabajando con un... ¿Entra la presentación? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Regresa a la presentación? Bueno, regresa así a la presentación, aunque no, esto no lo tengo en la presentación, vale. Regresa, podéis seguir ahí si queréis, esto os lo estoy dando porque son datos. Lo que quería era un poco para que entendierais lo significativo que era. De un conjunto de 8.512 registros bibliográficos del subconjunto de Cervantes, 2.330 sí tenían campo 240 con el título uniforme. Pero esto significaba que en 5.530 no tenían ese campo 240. Luego, vosotros, por ejemplo, os tenéis que plantear eso primero, esa primera cuestión. ¿Vosotros qué aplicáis? El campo $100T igual que hay en el registro de autoridad, porque el formato MAR en el registro bibliográfico os permite hacer el encabezamiento $100T o 100 y luego en el 240 el título uniforme. Y la Biblioteca Nacional, que antiguamente sí aplicaba esto, cuando pasamos del sistema anterior Ariadna a Unicode, bueno, pues se tomó la decisión, en la que yo no estaba de acuerdo, pero se tomó la decisión de empezar a aplicar el 240. Entonces perdimos ese potencial que había, porque de esta manera, cuando se aplica el $100T en el registro bibliográfico, la vinculación es instantánea, es más sencillo. Bueno, pues esto es una de las cosas que, por ejemplo, os tendréis que plantear. La cuestión era, como digo, de los datos, volviendo a los datos, solamente 2.330 estaban vinculados así a su obra y su expresión, o sea que quedaban 5.530 que tenían campo 245, pero no campo 240. Entonces, la idea era cómo hacer para ferverizar esto, y lo que nosotros hicimos fue pues, llevando a cabo y tratando de crear combinaciones de subcampos y demás, y buscando qué cadenas de caracteres para comparar y con qué campos. Entonces, lo que decidimos es ir reduciendo poco a poco. Y simplemente con la comparación de la cadena de caracteres de los registros de autoridad de del $T del campo 100 con el campo 245 del registro bibliográfico, y luego a esas comparaciones cuando el matching era correcto, pues se le añadía la lengua de acuerdo al campo 008 a las posiciones 35-37, que te estaba diciendo que era la lengua que era, pues se pudo reducir totalmente el bloque, de tal manera que Daniel nos dijo que aplicando esto se había conseguido aumentar del 9% inicial
de casaciones, de obras y expresiones, había subido al 60% de las manifestaciones enlazadas con su expresión y con la obra, por supuesto, que había. Entonces, si en la pantalla que estábamos antes volvemos para atrás y veis que nos hemos ido a esas URIs de lenguas que tenían español, pero también tenía no sé si ponía alemán, un momentín, a ver si vuelvo. Seguramente, a ver, un momento, ¿qué es? Ah, no, esto es, a ver. Hay uno que dice, sí, hay uno que dice alemán. Sí, esto es. Esto es simplemente que no se le había puesto título uniforme, y entonces se le ha añadido automáticamente de acuerdo a eso, porque a lo mejor el título, bueno, aquí aparece Don Quijote de la Mancha, pero precisamente por eso, porque ha aparecido Don Quijote de la Mancha, pero sin embargo en el campo 008, posición 35-37, tenía que era una lengua diferente, que era el alemán, y se ha podido poner la expresión, con lo cual ha servido para corrección del catálogo también, la verdad, este proyecto. Bueno, y luego pues si volvemos ya a la pantalla inicial de datos enlazados, yo creo que era eso, sí. En la imagen de la derecha, de grafo, pues ¿dónde está? Don Quijote de la Mancha, abajo, si se pincha, aparte de modificar, si se ve con las expresiones, como decía, aparecen muchas menos lenguas de las que hemos visto, ¿veis? Entonces, cuando vi que había varias en inglés, ayer estaba navegando, y es porque en algunas han reunido, bajo el término inglés de Dublin Core, pues han reunido lenguas que tenemos identificadas en el catálogo, o sea que automáticamente, además, modifica y aúna, o sea que está bien. Y aquí están las expresiones. Bueno, y no ha continuado avanzando Daniel en el desarrollo. Y bueno, pues ya si volvemos a la presentación, lo único que me queda son las conclusiones, que simplemente lo que quería decirles es que tienen que plantearse cuáles son los objetivos de la biblioteca. Si los objetivos son los que han sido tradicionalmente, que era pues reunir, conservar, preservar para la posteridad, pero entre ellos ha habido siempre uno en la profesión bibliotecaria, que era difundir el conocimiento y la cultura, pues realmente esta herramienta es la más potente para difundir la información, que se podrá vincular además con otra información de otros organismos, como digo, y otras administraciones y de la página web. Como dije, esto es como poner información en la calle, la silla en la calle, en vez de que la gente pase a sentarse dentro de nuestra biblioteca, pues sacar nosotros la información fuera. Y que, bueno, pues que si ustedes consideran que su patrimonio tiene mucho valor y que tiene que ser precisamente por eso expuesto, pues que no hay otra posibilidad que intentar y ponerse a ello, no hay otra manera. Y además, sinceramente creo que aunque no lo hagamos hoy, lo vamos a tener que hacer mañana. Vamos a tener va a ser algo que es ineludible, que vamos a tener que aprender todos a hacerlo, con lo cual cuanto antes empecemos a probarlo, mejor lo vamos a conseguir. Y es simplemente esto, animarles y bueno, pues ya darles las gracias por atenderme durante tantísimo rato y si me hacéis las preguntas que yo pueda responder, porque lo que queda es que luego venga el informático con todo lo que tienen que hacer y le dé a la tecla y se hace la magia potagia que acabamos de ver ahora mismo. Así que eso es todo. Gracias. Están preguntando aquí que si hay que modificar todo el opaco del sistema por dentro para poder hacer datos enlazados. No, en absoluto. Es como si fuera un proyecto diferente. Esto podéis considerarlo como si fuera hacer una bibliografía o un catálogo aparte de difusión. No. Vuestro catálogo sigue siendo el mismo, vuestra página web y vuestro sistema porque entre otras cosas, como os he dicho, no vais quizás a poner todo. No todo se va a publicar en RDF. Eso desde luego
en un principio, que luego finalmente todos probamos y comprobamos que podemos trabajar con RDF en un futuro, o por ejemplo, RDA, lo que está realmente, el código en sí presupone RDF, ¿no? Trabajar como RDF, con lo cual los catálogos sí tendrían que estar más abiertos. Los sistemas informáticos que están haciendo el desarrollo para aplicar RDA es para trabajar con linked data y con metadatos de este tipo. Pero esto es a un futuro, pero no es necesario actualmente para hacerlo, no es necesario, no es una necesidad. Otra cosa es si en un futuro queremos migrar todo nuestro catálogo de gestión a RDF. Pero como he dicho, el catálogo es muy necesario para el bibliotecario, para gestionar.